Ya estamos en el gráfico. Entonces, lo que vamos a hacer en el gráfico es lo siguiente, ¿no? Va a servirnos como una guía de cómo vamos a realizar nuestra matriz en Java. Entonces, supongamos que en fila, en el campo de texto hemos ingresado 3 y en columna hemos ingresado 2, ¿no? Y como podemos ver aquí, tenemos 3 filas, uno, 2, 3 filas y 2 columnas, uno, 2, ¿no? 2. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar la columna más las filas, ¿no? Como podemos ver aquí, de cada compo se aumenta una variable hondura, que es aquí, esta es una variable y aquí otra variable. Aquí tenemos dos variables. Más el resultado con eso sería 3. Entonces, ¿no? Y este 3 más este 2 nos va a dar 5. 5, entonces vamos a tener una matriz de 5 columnas, ¿no? Exactamente lo que nosotros necesitamos para realizar en Java, ¿ya? Entonces, yo voy a buscar la forma de cómo puedo hacer una matriz donde entre todo lo que, todos los datos que se tiene realizado en el ejemplo, ¿no? Todos estos datos tienen que ser una matriz. Entonces, he visto que sumando la fila y más las columnas nos da pues una matriz donde puede ingresar todos estos datos sin ningún problema. Entonces nos vamos allá otra vez, volvemos. Entonces lo que les dije, primeramente estamos de filas, mejor dicho, del campo de textos de filas estamos guardando una variable fila. Y del campo de texto de columna estamos guardando una variable columna. Y aquí me estoy creando otra variable columna 1. Estoy guardando columna. ¿Por qué? Porque esta columna 1 voy a utilizar también para otras operaciones que voy a realizar durante la programación. Por eso estoy guardando en columna 1. Y después creamos un for. ¿Para qué es este for? Este for lo que nos permite es que en la cabecera de la tabla, ¿no? haya un texto donde diga x1 y x2. Nada más para eso. Para eso es este forcito de aquí. ¿Listo? Ya después vamos a ver. Columna va a ser igual a fila más columna, ¿no? Es lo que les iba diciendo. Entonces aquí le estamos dando, ¿no? Con set model.setRowCount le estamos dando fila, ¿no? A la tabla, ¿no? Aquí es default model, ¿no? Estamos creando un nuevo objeto donde se va a guardar la tabla. Entonces a esa tabla le estamos ingresando las filas que hay aquí en la variable fila. Y también le estamos dando las columnas, ¿no? Pues, si digamos hay, en las filas voy a explicar, digamos hay 3 filas, entonces la tabla va a tener 3 filas por columnas, ya nada más, el formato. Si ejecutamos esto ya tiene el formato de nuestra matriz, ¿no? Entonces voy a ingresar, digamos, 3 filas por 2 columnas. Y nos va a generar la matriz, ¿no? Ya nos genera la matriz y también nos genera aquí x1 y x2, ¿no? Y eso es más. Xy solamente va a llegar a esta columna, ¿no? En esta parte columna vale, sigue, por ejemplo, ¿cuánto ha ingresado aquí? Ha ingresado 2, entonces columna sigue valiendo 2, entonces solamente va a llegar hasta 2. Y aquí es donde la columna ya no vale 2, sino ya se ha modificado fila más columna. O sea, la columna va a valer fila más la columna. O sea, digamos 3 más 2, ¿no? 5. La columna ya vale 5 aquí. Entonces aquí ya. Después hemos hecho. Entonces seguimos. Vamos al gráfico. Ahora lo siguiente, ¿no? Tenemos que poner 0 en esta parte, 0 aquí, 0 aquí. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a tener una variable que se llame j. j. Entonces, como pueden ver, y solamente para nosotros primer índice va a ser 0 y el segundo índice va a ser j, ¿ya? Para el ejemplo en el gráfico nomás, después allá vamos a manejar otras variables, pero va a ser es lo mismo para que entiendan. Entonces, ¿no? Sí, y podemos ver que es todo es 0 en esa parte,
¿no? 0, 0, 0. Y J es, pues empieza en 0, 1, 2, 3, 4. Pero nosotros no queremos que en esta parte de aquí y en esta parte de aquí se guarde en 0, solamente queremos que empiece desde el 0,2 a guardarse el 0, 0 hasta el final, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Como sabemos, nosotros hemos ingresado en columna, ¿no? En columna hemos ingresado 2. Entonces, no, aquí está. Columna, fila tenemos 3, columna 2. Entonces, pues va a empezar en columna, ¿ya? O mejor dicho, J va a empezar en columna. En este caso nosotros será columna 1, ¿no? Hemos guardado columna en una variable llamada columna. Entonces va a empezar, J va a empezar en columna 1, que es igual a columna, ¿ya? Aquí tenemos columnas, voy a decirte para que columna 1 es igual a columna, ¿ya? Y con eso ya J va a empezar en 2, aquí en 2, y va a ir hasta esta columna, ¿no? Donde se encuentra, en columna se encuentra la suma de columna es igual a esto. Entonces así tenemos, ¿ya? Y ve esta columna. Entonces lo que vamos a hacer, vamos allá. Entonces creamos un for, yo igual vamos a llamar j igual a 0, punto y coma, no 0, mejor dicho columna 1, tiene que empezar en columna 1, y j va a ser menor o igual a columna, punto y coma y más. ¿Listo? J. Tenemos j. Listo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar una variable para que no mejor dicho, vamos a insertar tabla punto set valuat, ¿no? Set valuat. Entonces aquí vamos a poner ¿qué vamos a ingresar aquí? Puros ceros. Entonces ponemos 0 y j. J va a ser igual a, en este caso no va a ser 0. La columna va a ser igual a j. Aquí podríamos poner i, ¿no? Pero como no necesitamos hacer otra cosa, entonces directamente 0. Entonces, esto es el valor que estamos agregando a nuestra tabla, esta parte. Y esto es la posición I y la posición J. La posición J es lo que va a cambiar, ¿no? Va a empezar en 2, después 3, 4. Y 0 no va a cambiar porque, como hemos visto en el gráfico, todo es I es 0, puro 0. Entonces, pues le he puesto directamente 0. Con eso ya nos va a ingresar el valor. Y si ejecutamos, ya funciona esta parte. Vamos. Exacto, nos proporciona una matriz sin datos nada. Ponemos 3, 2 y generar la matriz. Y como podemos ver ya nos está produciendo los ceros en esta parte. Ahora, lo siguiente, para poner sigue los demás, o para realizar este tipo de matriz, ¿no? En esta parte, 1, 0, 0, 1. Esto lo vamos a hacer de esta forma. Vamos, entonces hacemos lo siguiente. Entonces, creamos un for y va a empezar en 0. En este caso no va a empezar en 0, va a empezar en 1, ¿no? ¿Por qué en 1? Porque aquí en 0 ya hemos realizado aquí la operación, es en la primera fila. Entonces tenemos que empezar en la segunda fila, que empiece en 1, ¿no? Entonces en 1. Ponemos 1, punto y coma, y menor a fila, punto y coma y más. ¿Listo? Después nos creamos otro for para recorrer las columnas. Entonces decimos j va a ser igual a columna, lo mismo que de arriba, ¿no? Columna 1, punto y coma, y j va a ser menor a columna, punto y coma y j más. ¿Listo? Ya está con esto. Y aquí vamos a hacer una consulta. Vamos a preguntar, vamos a crear dos variables también. Ahora, ¿cómo vamos a ingresar el 1? Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces vamos a nuestra... Aquí vemos que aquí está ingresándose en la posición 1, 2, después en la posición 2, 3. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente.
¿no? Que ese en i podemos, i1, otra variable sería, ¿no? i1, vamos a guardar, va a empezar desde el 1, ¿no? Siempre va a empezar desde el 1, ¿no? Siempre va a empezar desde el 1, no va a cambiar el i1. Y j sí va a cambiar, ¿no? Entonces j va a empezar, j1, nosotros va a empezar en columna 1, ¿no? Como saben, columna 1 tiene el valor de columna, del anterior columna, ¿no? O sea, de 2. Aquí hay dos columnas, 1, 2 columnas. Y esto es que hemos hecho unas operaciones y nos va a dar más columnas. Entonces lo que vamos a hacer, entonces, nos creamos dos variables, uno va a ser i1, va a ser igual a, siempre va a ser en 1, y j1 va a ser a columna 1, ¿listo? Con eso ya tenemos, voy a escapar aquí directamente, ya. Entonces vamos a preguntar, ¿no? Si i1 es igual a i, ¿no? Es igual a i, también el otro. Y si j1 es igual a j, si es igual, pues va a guardar 1, ¿no? En vez de 0. O sea, estamos en esta parte, ¿no estamos? En esta parte. Entonces va a preguntar, ¿no? Aquí, en un momento, el i va a empezar va a llegar a 1, o va a empezar en 1. Entonces va a preguntar, i1 es igual a i1, i1. Si es igual, entonces, y también va a apuntar j1 es igual a j, y es igual, entonces va a guardar el 1. Y si no es igual, no se va a guardar. Después, este j1 vamos a aumentar en 1. En el siguiente, si aumentamos en 1, esto va a valer, ser igual a 2, y columna vale 2 también, ¿no? Entonces va a ser igual a 3, ¿no? 2, 3. Y otra vez vamos a pintar, ¿no? Y va a valer otra vez, va a empezar en este caso va a valer también 2, ¿no? Y cuando i sea igual a 2 y j sea igual a j1, o sea, cuando sea j sea igual a 3, 3 y i sea igual a 2, 2, entonces vamos a guardar un 1. Eso solamente estamos haciendo esa operación. Lo hacemos rápidamente. Entonces igual, ponemos tabla punto set y ponemos aquí que vamos a guardar el dato en esa matriz, el 1, y en qué posición, en la posición i, ij, ¿ya? ij, ¿no? Listo, ya está. Y por el contrario, pues vamos a guardar el 0, nada más. Entonces por el contrario vamos a guardar el 0. Y ya tenemos eso parte. Y pues para que funcione esto, entonces aumentamos j1 va a ser igual a más y 1 más, ¿no? Va a ir aumentando. Y con esto ya tenemos nuestra, nuestra matriz con esos datos, con lo que estamos deseando. Entonces empezamos. Decimos que tenemos 3 filas y 2 columnas. Genera matriz. Y como podemos ver ya nos ha generado la matriz. Pero aquí hay un error, ¿no? Aquí está yendo hasta el final, pero no queremos que vaya hasta el final. Entonces aquí decimos -1. Y con eso ya nos va a generar hasta el final de la matriz. Entonces ejecutamos. Y ya se ha ejecutado. Entonces aquí ponemos 3 aquí y 2 columnas. Genera matriz. Y ya se genera la matriz, ¿no? Aquí ya no está pudiendo hacer. Y aquí nosotros ya tenemos que ingresar los datos, digamos menos 50, otro menos 80, y después digamos 1, 2, aquí 1, 2, y al final 120, digamos, y después 2, 140, ¿no? Ya tenemos esta parte de la matriz. Ahora lo que tenemos que realizar es que con estos datos tenemos que hacer la parte de las operaciones, ¿no? Que se hacen en el método simplex. Bueno, hasta ahí estamos. Entonces vámonos a la parte de eso. Entonces lo vamos a hacer en el botón calcular. Entonces hacemos clic en calcular.